Hola, mi nombre es Hernán y hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios del principio de inducción. Así que entonces comenzamos. Quiero aclararte que en este video vamos a estar resolviendo muchísimos problemas para que practiques todo lo que puedas y quieras. Y como a lo mejor viniste a eso específicamente, en pantalla te muestro el minuto exacto en el que comienza cada uno de esos problemas. Pero déjame decirte que previamente me voy a tomar un tiempo que considero necesario para explicar qué es el método de inducción. Te invito a quedarte para la explicación porque tal vez te sirve para tener otra perspectiva o simplemente para reafirmar lo que ya sabías. Comenzamos entonces y me gustaría iniciar con el siguiente ejemplo. Supongamos que cierto día me invade un inesperado espíritu matemático y me vienen unas ganas terribles de investigar propiedades o teoremas y en particular vengo con la siguiente que te propongo a continuación. Vamos a dibujar en primer lugar una tabla y en la primera columna vamos a colocar en forma ordenada los números naturales comenzando desde el 1, a los cuales vamos a llamar en forma genérica n. Entonces escribimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Supongamos que estamos interesados en comparar a estos valores n con su cuadrado, al cual vamos a llamar en forma genérica n cuadrado, y que vamos a colocar como encabezado de la segunda columna. Entonces ahora vamos a proceder a completar la segunda columna, haciendo 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, 4 al cuadrado, que es 16, 5 al cuadrado, que es 25, etc. Bien, la cosa es que este espíritu matemático que hoy se apropió de mí me dice, fíjate que aparentemente el cuadrado de un número natural n siempre es mayor o a lo sumo igual que ese número natural n que tomaste. O sea, en símbolos mi propuesta es que n cuadrado es mayor o igual que n para cualquier n natural. Y bueno, probablemente esto te parezca demasiado obvio, pero pensá que a lo mejor podría ocurrir que en el natural que está en la posición 1023, por tirar un ejemplo, esto no se cumple. Aunque sabemos claramente que para este caso no es así. Bien, la cuestión es que quiero demostrar esto que propuse. Quiero demostrar que para cualquier n natural, repito, siempre se cumple que n cuadrado es mayor o igual que n. Justamente el método de inducción es un mecanismo que nos permite demostrar una propiedad que, atención, está relacionada íntimamente con los números naturales. Así que entonces, ya sabemos, podría utilizar esta propiedad para demostrar esta propuesta que traje. Pero hablemos un poco de lo que dice el método en sí, porque de nuevo, aunque nos tome un poco más de tiempo, les prometo que mi idea principal en este video es que entiendan en qué consiste el método. No tanto en resolver ejercicios, sino qué es lo que estamos haciendo. Cuál es el razonamiento que se hace al aplicarlo. El método se enuncia formalmente como lo que se muestra en la pantalla. Literalmente lo que dice es, tenemos una propiedad P sub n, que se enuncia para cualquier n natural. Entre paréntesis vamos a aclarar que también podría ser para un subconjunto de los naturales, pero de ello vamos a hablar un poco más adelante. Si conocemos que 1, P es válido cuando n es igual a 1, es decir que la propiedad que queremos demostrar se cumple cuando n es igual a 1, y 2, que el hecho de que la propiedad se cumpla cuando n vale k implica que se cumpla para el siguiente n, es decir, para n igual a k más 1, entonces este método me permite afirmar que la propiedad se cumple para cualquier n. Claro, casi que lo leí en forma literal a lo que dice el enunciado, así que no creo que haya aclarado demasiado algo realmente. Lo vamos a volver a leer, pero antes déjame mencionarte lo siguiente. La verdad que no puedo encontrar mejor comparación
que la que voy a decir a continuación, para entender un poco mejor de qué se trata este método. Así que te invito a imaginar la siguiente situación. Pensemos en lo que en física se conoce como efecto dominó. Para ello vamos a imaginar un dominó que tiene infinita cantidad de fichas, donde cada una de ellas está asociada a un número natural. Así, por ejemplo, la primera ficha se corresponde con el valor natural n igual a 1, la segunda ficha se corresponde con el valor n igual a 2, etc. Imaginemos que mi trabajo consiste en asegurarle a mi público que con dos condiciones que voy a pedir para la situación, yo puedo asegurar que las infinitas fichas del dominó van a caer realizando lo que se conoce como efecto dominó. Y las condiciones son estas. En primer lugar, si me aseguras que la primera ficha se cae, y además, si me aseguras que cuando tiro una ficha cualquiera, la que está detrás de ella también se va a caer, entonces te puedo afirmar que todo el dominó se va a caer. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, esto es más o menos lo que nos dice el método de inducción y ahora vamos a pasar a hacer la comparación. Si puedo asegurar que la propiedad que quiero demostrar se cumple para n igual a 1, pensemos que esto significa que se caiga la primera ficha del dominó. Y el hecho de que la propiedad se cumpla para n igual a k provoca que también se cumpla para n igual a k más 1. Esto significa que cuando cualquier ficha se cae, esta hace caer a la que está inmediatamente detrás de ella. Entonces, la propiedad se cumple para cualquier n. Esto significa que todas las fichas del dominó van a caer. Y este es el trabajo que vamos a tener que realizar para demostrar cada propiedad que vamos a tomar como ejemplo en este video. Resulta muy interesante analizar desde el ejemplo del dominó por qué son suficientes y además necesarias estas dos condiciones para que todo el dominó caiga. En primer lugar, supongamos que la primera ficha no cae. Bueno, ¿qué va a suceder con todo el dominó? Claro, exacto, el dominó se va a quedar quieto y no vamos a poder probar que todo el dominó cayó. Con lo cual, veamos que esta primera condición es necesaria para demostrar lo que quiero. Ahora, supongamos que no se cumple la segunda condición. ¿Cuándo se dará esta situación? Bueno, por ejemplo, supongamos que en algún momento una de las fichas del dominó se encuentra a una distancia tal de su siguiente ficha, de manera que al caer no llegue a darle el impacto para hacerla caer justamente. En tal caso, el dominó se frenaría en esta última ficha que cayó y nuevamente no podríamos probar que todo el dominó se cae. Por eso, esta segunda condición también es necesaria. Es decir, yo necesito estar seguro que al caer una ficha cualquiera, la que está luego de ella también se va a caer. Así que bueno, cuando se cumplen estas dos condiciones, veamos que es suficiente para que todo el dominó se caiga. Ahora bien, hablando con más propiedad matemática y dejando un poco de lado este maravilloso ejemplo del dominó, es súper curioso que que es un método que recalco sirve para demostrar una propiedad, tenga su propia demostración. Es decir, te puedo presentar un razonamiento matemático que justifica que este método es válido. Pero para no extender demasiado este video, te dejo en la descripción del video la demostración del método de inducción. Así que ahora sí, que ya conocemos en qué consiste el método y que, insisto, sirve para demostrar muchas propiedades en matemática, vamos a comenzar con esta serie de ejercicios. Así que toma papel, lapicera, prepárate un café y por supuesto poné las pausas que necesites. Sin más introducción, arrancamos con este primer ejercicio. Bueno, en primer lugar, para no dejar la historia inconclusa, vamos a demostrar la propiedad que se tomó como ejemplo para iniciar este tema. Anteriormente habíamos dicho que era una verdad que el cuadrado de un número natural siempre es mayor o igual al número natural tomado. Es decir, en símbolos, que n cuadrado es mayor o igual que n para cualquier n natural. Bien, vamos a aplicar el método de inducción completa para probar esta propiedad. Primero tenemos que verificar que esto ocurre si tomamos n igual a 1.
Entonces, si en la desigualdad n cuadrado mayor o igual que n reemplazamos n por 1, tenemos 1 al cuadrado mayor o igual que 1. Esto nos queda 1 mayor o igual que 1 y esto es cierto porque está cumpliendo la parte del igual, o sea, 1 es igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es plantear esta desigualdad o esta propiedad para n igual a k. Entonces reemplazamos el valor n por k y resulta que tenemos que k cuadrado es mayor o igual que k. Ahora, a esto lo tomamos como si fuera válido, porque esta es la parte en la que yo estoy haciendo caer una ficha cualquiera del dominó. A mí lo que me importa es que esta desigualdad, k cuadrado mayor o igual que k, provoque que se cumple la desigualdad para la ficha del dominó que está en la posición siguiente. Es decir, en términos de la propiedad que estamos analizando, que la propiedad se verifique para n igual a k más 1. ¿Y qué debería pasar, y acá está lo importante, para que la propiedad se cumpla para n igual a k más 1? Bueno, que cuando reemplace la n en la desigualdad por k más 1, eso que me queda también sea verdadero. Cuando lo reemplazamos obtenemos k más 1 al cuadrado mayor o igual que k más 1. Y eso es lo que yo tengo que probar a partir de lo anterior. Tal vez soy un poco repetitivo en esto, pero insisto, yo tengo que probar que, sabiendo que k cuadrado es mayor o igual que k, se cumple también que k más 1 al cuadrado es mayor o igual que k más 1. Entonces vamos a partir de la desigualdad k cuadrado mayor o igual que k. Como k es un número natural, si yo a k cuadrado le sumo el doble de k, el número k cuadrado más 2k va a seguir siendo mayor que el número k. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, y ustedes se preguntarán por qué hice esto. Bueno, esto tiene un objetivo y tiene que ver un poco con la habilidad y la experiencia en matemática. Ya vamos a llegar a la razón por la cual le sumamos el doble de k y no, por ejemplo, el triple de k. Bien, como tenemos ahora esta desigualdad, k cuadrado más 2k mayor o igual que k, vamos a sumar en ambos miembros de la desigualdad el número 1 y la desigualdad se va a seguir conservando. Es decir, nos va a quedar ahora k cuadrado más 2k más 1 mayor o igual que k más 1. Pero notemos lo siguiente. Resulta que k cuadrado más 2k más 1 es el desarrollo del cuadrado de un binomio. ¿De cuál? Sí, de k más 1. Así que a lo anterior lo podemos escribir como k más 1, todo eso al cuadrado. Y llegamos a que k más 1 al cuadrado es mayor o igual que k más 1. Es decir, hemos probado que a partir de saber que k cuadrado es mayor o igual que k, se cumple que k más 1 al cuadrado es mayor o igual que k más 1. Con estas dos cosas, es decir, habiéndolo probado para n igual a 1 y habiendo probado lo segundo, podemos afirmar que la propiedad se cumple para cualquier n y sí, hemos demostrado entonces que n cuadrado es mayor o igual que n para cualquier n natural. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio, es el que se está mostrando en la pantalla, pero a partir de ahora yo voy a hablar un poquito más específicamente de los ejercicios para tratar de comprender la propiedad que se está mostrando. Esto me parece que es muy importante. No lo hice en el ejercicio 1 porque ya lo habíamos mencionado en la introducción del video. En este ejercicio se nos pide probar que la suma de los primeros n números naturales es el valor s que está dado por n más 1 dividido 2. ¿Entienden lo que significa esto? Imagínense que yo les pido a ustedes que sumen los números naturales desde el 1 hasta el 100. Entonces, si ustedes no conocieran esta fórmula,
lo deberían hacer de manera manual. Es decir, tomar una calculadora, por ejemplo, y hacer 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta llegar al 100. De paso te digo que como justo tomé este ejemplo, hay una anécdota muy interesante respecto del matemático Gauss con este mismo ejemplo. Pero pasemos a lo que estábamos hablando. Y la cuestión ahora es que si yo te pido sumar los números del 1 al 100, conociendo esta fórmula, podrías hacer lo siguiente. Hacer 100 por 100 más 1, que es 101, dividido 2. Y solamente con esa operación, que es muy sencilla, te ahorrarías de hacer la suma manual desde el 1 hasta el 100. Así que bueno, antes de comenzar a demostrar esta propiedad para cualquier n, lo que te voy a mostrar es que se cumple, por ejemplo, si lo tomamos para n igual a 5. Entonces, a ver, si lo tuviéramos que hacer de forma manual, tendríamos que hacer la siguiente suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, cuyo resultado es 15. Ahora, utilizando esta fórmula que se nos da, lo que nos dice es que si querés sumar los números del 1 al 5, podés reemplazar en n por 5. Y entonces quedaría lo siguiente, 5 por 5 más 1 dividido 2. 5 más 1 es 6, así que nos queda 5 por 6 dividido 2. 5 por 6 es 30, dividido 2 nos da 15 y como podemos ver, llegamos al mismo resultado. Pero bueno, esto era para ver y entender un poco en qué consiste este caso de este ejemplo que se está dando en este ejercicio 2. Bueno, y ahora sí, vamos a demostrarlo que se cumple para cualquier n utilizando el método de inducción. En primer lugar, recuerden que tenemos que tomar n igual a 1 y verificar que se cumple esta propiedad. Bueno, puede carecer un poco de sentido decir sumar los números desde 1 hasta 1 porque no tendríamos con quién sumarlo. Así que vamos a asumir que esa suma nos va a dar como resultado 1 haciéndolo en forma manual. Ahora, reemplazándolo en la fórmula que se nos propone, deberíamos reemplazar la n por 1 y obtendríamos 1 por 1 más 1 y a todo eso dividirlo por 2. Eso es lo mismo que 1 por 2 dividido 2, que nos da como resultado 1. En conclusión, haciéndolo por una forma o por la otra, llegamos a que esta fórmula es verdadera para el caso en que n valga 1. Ahora vamos a tomar un número n igual a k, es decir, uno que esté en la posición késima, y vamos a asumir que esta fórmula es verdadera. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Si yo quiero sumar los números desde 1 hasta ese número k, es decir, hacer 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k, que es el último que tomo, esto teóricamente, según esta fórmula, va a ser igual a reemplazar en esa fórmula el valor n por el último número tomado, que sería k en este caso. Es decir, k por k más 1 dividido 2. Bien, recuerden que esto para nosotros va a ser verdadero. Lo consideramos verdadero y a partir de esto yo tengo que demostrar que la fórmula se cumple igual si n es igual al siguiente de k, es decir, a k más 1. Entonces siempre hay que preguntarse lo siguiente. ¿Qué debería suceder si nos guiáramos por la fórmula que queremos demostrar para el caso en que n valga k más 1? Bueno, debería suceder que si hago la suma 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos para todos los que están ahí por el medio, más k, y ahora le agregamos el valor k más 1, esto, según la fórmula que estamos tratando de demostrar, debería ser igual a la expresión que tenemos reemplazando la n por k más 1. Es decir, k más 1 por k más 1 más 1, que es lo mismo que k más 2, dividido 2. Y acá está la cuestión. Tenemos que probar que a partir de lo que dijimos para n igual a k,
cuestión que nosotros consideramos como verdadera, se cumple esta última igualdad que planteamos. Entonces vamos a analizar esta segunda igualdad, esta última igualdad que es la que queremos demostrar, y vamos a comenzar analizando el primer miembro. Tenemos que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k más 1 es igual a lo siguiente. Fíjense, todos los números que están desde 1 hasta k suman, según lo anterior, k por k más 1 dividido 2, porque a eso ya lo considerábamos válido. Entonces a esta expresión hay que sumarle k más 1. Tenemos entonces k por k más 1 dividido 2 más k más 1. Lo que vamos a hacer es trabajar algebraicamente con esta expresión y vamos a obtener como común denominador el valor 2. Abrimos entonces una raya de división, ponemos el 2 como denominador y hacemos 2 dividido 2, que es 1, por k más 1 resulta k por k más 1. Más 2 dividido 1 nos queda 2, por el k más 1 nos queda 2 por k más 1. Ahora nos quedó la expresión k por k más 1 más 2 por k más 1 dividido 2. Noten que en el numerador quedan dos términos que tienen un factor en común, que es el k más 1. Así que lo vamos a sacar como factor común a k más 1 y nos queda entonces k más 1 por, y para obtener lo que queda entre el paréntesis vamos a hacer k por k más 1 dividido k más 1, que nos queda k, más 2 por k más 1 dividido k más 1, que nos queda 2. Por lo tanto, llegamos a la expresión k más 1 por k más 2 dividido 2, y efectivamente pasa lo que habíamos dicho que tenía que pasar para que se cumpliera para n igual a k más 1. Así que entonces, con esto queda demostrada la propiedad para todo n natural. Eso quiere decir, queda demostrado que la suma de los primeros n números naturales está dada por la expresión n por n más 1 dividido 2. Bueno, vamos a pasar ahora a este ejercicio número 3, en el que se nos pide lo siguiente. Demostrar que, y bueno, tenemos toda esa notación simbólica que la vamos a leer de la siguiente manera. La sumatoria de todas las expresiones que son de la forma 2k menos 1 por 3 a la k, variando la k desde 1 hasta n, está dada por n menos 1 por 3 a la n más 1 más 3, para cualquier n natural. Bueno, ustedes conocerán ya este símbolo, el símbolo de sumatoria, que está dado con la letra sigma mayúscula del alfabeto griego, pero vamos a tratar de entender un poquito qué significa esta simbología, que en realidad es un resumen de varias sumas. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que hicimos en el caso anterior, es tomar un n determinado. En este caso me pareció apropiado tomar nuevamente n igual a 5, y vamos a desarrollar esa sumatoria para dejarlo como una suma y poder comprobar que efectivamente se puede resolver de cualquiera de las dos maneras. Bien, la cuestión es así. Si n vale 5, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es reemplazar en la expresión 2k menos 1 por 3 a la k primero por 1, después por 2, después por 3, después por 4 y después por 5, es decir, hasta el valor n, que es el máximo. Una vez que obtengamos todos los valores que se obtienen al reemplazar la k por esos 5 valores, hay que realizar la suma de estos valores y en este caso nos quedará lo siguiente. Si reemplazamos k por 1, tenemos 2 por 1, 2, menos 1, 1, por 3 elevado a la 1, que queda 3. Así que nuestra primera expresión, nuestro primer término es el producto 1 por 3. Ahora vamos a reemplazar k por 2 y entonces tendríamos lo siguiente. 2 por 2, 4, menos 1, 3, así que colocamos un 3. Y cuando reemplazamos
k por 2 en el exponente de 3 nos queda 3 al cuadrado. Así que entonces nos queda 3 por 3 al cuadrado. Este sería nuestro segundo término. Vamos a hacer lo mismo con k igual a 3. Entonces nos queda 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y luego multiplicado por 3 a la 3. Ahora reemplazamos por k igual a 4. Tenemos 2 por 4, 8, menos 1, 7. Entonces nos queda 7 por 3 elevado a la 4. Y por último, porque habíamos dicho que lo íbamos a hacer hasta 5, reemplazamos k por 5 y nos queda 2 por 5, 10, menos 1, 9, 9 por 3 elevado a la 5. Ahora, con todos estos 5 términos, vamos a aplicar eso que nos está diciendo la letra sigma mayúscula, que en definitiva es que lo sumemos, y llegamos a esta expresión. 1 por 3, más 3 por 3 al cuadrado, más 5 por 3 al cubo, más 7 por t a la cuarta, más 9 por 3 a la quinta. Bueno, ahora podemos tomar una calculadora y resolver cada uno de los términos. El primero nos queda igual a 3, más 3 por 3 al cuadrado, que es 27, más 5 por 3 al cubo, que es 135, más 7 por 3 a la cuarta, que es 567, más 9 por 3 a la quinta, que es 2187. Al sumar estos 5 números, obtenemos el valor 2919. Esto sería hacerlo por el primer miembro de la igualdad, es decir, haciéndolo como una suma. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula, que es en definitiva la que tenemos que demostrar? Que la suma de los números que tienen esta forma, 2k menos 1 por 3 a la k, es igual a reemplazar el último número que se toma, que recuerdo que el que habíamos tomado en el ejemplo que estamos desarrollando es 5, en la expresión n menos 1 por 3 a la n más 1 más 3. Así que si reemplazamos por 5 en ese valor de n, tenemos 5 menos 1 por 3 a la 5 más 1 más 3. Esto es lo mismo que 4 por 3 a la sexta más 3. Y si resuelven la operación 4 por 3 a la sexta más 3, esto nos da como resultado 2919. Así que, como pueden observar, lo hemos comprobado, pero únicamente para el caso en que n vale 5. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es lo que pide el ejercicio, que es demostrarlo para cualquier n natural. Entonces vamos a seguir los mismos pasos que venimos haciendo en los ejercicios anteriores. Primero hay que probarlo para n igual a 1. Y hago la misma aclaración que hice para cuando resolvimos el ejercicio número 1, que las sumas o las sumatorias, en el caso en que n sea igual a 1, pierden un poco de sentido, porque en definitiva no estamos sumando términos, sino que tenemos uno solo, digamos. Y que en este caso consistirá en reemplazar la k por 1 y llegamos hasta 1, ese es el máximo valor que admite n, y nos queda entonces 2 por 1 menos 1 por 3 a la 1, esto es lo mismo que 1 por 3 y esto nos da como resultado 3. Vamos a comprobar que haciéndolo en el segundo miembro de la igualdad obtenemos el mismo valor, entonces reemplazamos n por el valor máximo que hemos tomado, que es 1, repito, y obtenemos 1 menos 1 por 3 elevado a la 1 más 1 más 3. Esto nos queda 0 por 3 al cuadrado, que sumándole 3 obtenemos como resultado 3. Bueno, como podemos verificar, estos dos resultados son iguales y con lo cual la proposición se cumple cuando n vale 1. Ya hemos hecho una parte de la demostración. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Vamos a considerar que n toma un determinado valor k. Quiero que entiendan que este valor k es el último valor que toma, el que está reemplazando al n. Y entonces vamos a desarrollar parcialmente la suma del miembro izquierdo. Entonces, si n vale 1, ya habíamos visto en el ejemplo con el que iniciamos el ejercicio que nos quedaba 1 por 3, más si n vale 2, obteníamos 3 por 3 al cuadrado, más vamos a escribir puntos suspensivos y le sumamos el valor que se obtiene cuando reemplazamos por el último valor, que es k, que es claramente 2k menos 1 por 3 a la k.
Según lo que me plantea esta fórmula o esta proposición, me está diciendo que este resultado de esta suma que tenemos en este primer miembro va a ser igual a reemplazar directamente el último valor tomado, que recuerdo que es n y que en este caso vale k, en la fórmula n-1 por 3 a la n más 1 más 3. Así que reemplazamos n por k y nos queda k-1 por 3 a la k más 1 más 3. A este enunciado lo vamos a considerar como válido. Pero a partir de este enunciado, nosotros tenemos que probar que la misma fórmula se verifica si n valiera k más 1. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿qué debería suceder si esta fórmula sirviera para n igual a k más 1? Bueno, que al reemplazar la n por k más 1 se verificara esta igualdad con la que estamos trabajando. Entonces, lo que hay que probar es lo siguiente, que 1 por 3 más 3 por 3 al cuadrado más puntos suspensivos más 2k menos 1 por 3 a la k, hasta ahí estamos sumando k términos, más, y ahora le vamos a agregar el que surge cuando reemplazamos n por k más 1. 2 por k más 1 menos 1 por 3 a la k más 1, que todo esto, que fue reemplazar hasta k más 1 en el primer miembro, es igual a reemplazar k más 1 en la segunda parte, en el segundo miembro de la igualdad. Es decir, k más 1 menos 1, todo esto multiplicado por 3 elevado a la k más 1 más 1 más 3. Bueno, vamos a reducir un poquito esto. Por ejemplo, el 1 con el menos 1 se pueden cancelar y entonces obtenemos k. Y también en el exponente podemos escribir 3 a la k más 2 más 3. En resumen, a partir de la información anterior, la que surge cuando n vale k, tenemos que probar que si se verificara esta fórmula tomando n igual a k más 1, todo lo que tenemos en el primer miembro, que lo estamos señalando, resulta ser igual, aplicando la fórmula que queremos demostrar, a k por 3 a la k más 2 más 3. Esto es lo que hay que probar. Vamos a proceder de la misma manera en que lo hicimos para el ejemplo 1. Vamos a tomar el primer miembro, entonces lo copiamos, 1 por 3 más 3 por 3 al cuadrado, más puntos suspensivos, más 2k menos 1 por 3 a la k, más el último término que agregamos, que es 2 por k más 1 menos 1, todo eso por 3 a la k más 1. Y vamos a trabajar con esta expresión. Todo lo que estamos señalando en este momento ya habíamos admitido válido cuando reemplazamos por n igual a k, que era igual a k menos 1 por 3 a la k más 1, más 3. Así que entonces vamos a reemplazar todo esto y nos va a quedar lo siguiente, k menos 1 por 3 a la k más 1 más 3. Y para conservar la igualdad, obviamente, le sumamos el último término, más 2 por k más 1 menos 1 por 3 a la k más 1. Bien, noten que en el segundo término podemos distribuir el 2 y nos queda 2k más 2. Así que lo vamos a escribir en forma más simple y entonces esto nos va a quedar igual a k menos 1 por 3 a la k más 1 más 3. Hasta ahí hemos copiado tal cual lo que teníamos como primero y segundo término. Más, y a esto lo vamos a escribir así, 2k más 1 por 3 a la k más 1. En un paso siguiente lo que voy a hacer es tomar el tercer término y colocarlo en segundo lugar, ¿sí? Estamos aplicando propiedad conmutativa. Entonces tenemos k menos 1 por 3 a la k más 1 más 2k más 1 por 3 a la k más 1. Y bueno, vamos a sumar el 3 que en primer lugar estaba como segundo término, ahora está como tercer término.
Notemos que entre el primer y el segundo término tenemos un factor común, que es 3 a la k más 1. Así que lo vamos a sacar como factor común y nos va a quedar entonces lo siguiente. K menos 1 más 2k más 1, todo esto por 3 a la k más 1. Y nuevamente vamos a copiar el más 3 que teníamos originalmente como tercer término. Ahora vamos a simplificar un poco la expresión que quedó entre paréntesis. Tenemos k menos 1 más 2k más 1, que claramente es igual a 3k. Así que vamos a reescribir esto como 3k por 3 a la k más 1 más 3. Bien, como el producto entre dos números reales es conmutativo, noten que en lugar de escribir 3k, yo podría escribir k por 3. Entonces voy a volver a reescribir esto como k por 3 a la k más 1 más 3. Y como me quedó un 3 elevado a la 1 multiplicado por un 3 elevado a la k más 1, por propiedad de la potencia, eso puede escribirse como 3 a la 1 por 3 a la k más 1, o lo mismo 3 a la k más 2. Entonces finalmente esto es k por 3 a la k más 2 más 3. Y noten que hemos probado que para n igual a k más 1 también sirve la ley que teníamos originalmente. Y esto lo hemos demostrado a partir de asumir válido este enunciado para n igual a k. Bueno, como venimos diciendo hasta ahora en los ejercicios, con esto queda demostrada la propiedad para cualquier n natural. Vamos a pasar ahora a un próximo ejercicio en el cual se nos pide lo siguiente. Notemos que también se trata de una expresión de sumatoria. Demostrar que la sumatoria de todas las expresiones que sean de la forma k por k factorial, con k desde 1 hasta n, dan como resultado la expresión n más 1 factorial menos 1 para todo n natural. Nuevamente vamos a tomarnos el tiempo de tratar de entender primero qué es lo que está simbolizando esta igualdad, y nuevamente me parece apropiado hacerlo para n igual a 5 como un caso particular. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es reemplazar el valor de k, primero por 1, después por 2, después por 3, después por 4, después por 5, y hacer la suma de las expresiones que vayan resultando. Entonces vamos a obtener lo siguiente: 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más 3 por 3 factorial más 4 por 4 factorial más 5 por 5 factorial. El primer término queda igual a 1, así que esto nos queda igual a 1 más 2 por 2 factorial, que es 4, más 3 por 3 factorial, que es 18, más 4 por 4 factorial, que es 96, más 5 por 5 factorial, que es 600. Finalmente, la suma de estos 5 términos, así en forma manual, es 719. No lo aclaré de antemano, pero recordá que el factorial de un número n se obtiene multiplicando a este número n por todos sus naturales anteriores. Por ejemplo, el factorial de 5, que se expresa 5 con un signo de admiración, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dicho esto, vamos a realizar la misma cuenta, pero usando el segundo miembro de la igualdad. Esta propiedad lo que me está diciendo es: en lugar de hacerlo como una suma entre el producto entre cada número y su factorial, directamente puedes tomar el último de tu lista, que para nosotros recordemos que habíamos tomado n igual a 5, reemplazarlo en la siguiente fórmula: n más 1 factorial menos 1. Así que si utilizamos esa fórmula, nos quedará 5 más 1, que es 6, factorial menos 1. Resulta que 6 factorial es 720, y si le restamos 1
obtenemos 719. Nuevamente hemos llegado al mismo resultado. Bien, pero como siempre, esto es un caso particular y ahora lo vamos a demostrar para cualquier valor de n. Vamos a considerar el valor n igual a 1. Repito que va a pasar lo mismo, va a carecer de sentido la expresión suma, porque vamos a tener un solo término. Pero bueno, en este caso nos quedaría 1 por 1 factorial, que es igual a 1 por 1, o sea, 1. Y lo que me dice la fórmula es que a esto lo podríamos haber obtenido reemplazando en el segundo miembro la n por 1. Entonces reemplazamos la n por 1 y nos queda 1 más 1 factorial menos 1. Esto es 2 factorial menos 1, queda como resultado 1. Y hemos comprobado entonces así que esta proposición se cumple para n igual a 1. Vamos a considerar un valor genérico n igual a k y vamos a arrastrar todos los números desde 1 hasta ese valor k. Ese valor n, que es el último, ahora toma como valor el valor k. Entonces vamos a decir que en el primer miembro obtendremos lo siguiente: 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más puntos suspensivos más el último, que es k por k factorial. Bien, esto haciéndolo por el primer miembro de la igualdad. Pero lo que nos está diciendo esta proposición es que lo que podemos hacer directamente es reemplazar el valor de n en la fórmula que está en el segundo miembro por el valor último tomado, que en este caso era k. Entonces nos va a quedar k más 1 factorial menos 1. Vamos a asumir nuevamente que esto se cumple. Y a partir de esta información vamos a probar que la fórmula también se cumple si n vale k más 1. Entonces nuevamente nos preguntamos, ¿qué debería suceder? ¿Qué igualdad se debería plantear para que esta fórmula fuera válida para n igual a k más 1? Bien, lo que debería suceder es lo siguiente: que 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más puntos suspensivos más k por k factorial, y ahora le vamos a agregar un término más que es el k más 1, este es nuestro nuevo n, más k más 1 por k más 1 factorial sea igual a reemplazar en la expresión n más 1 factorial menos 1 la n por el valor k más 1. Así que vamos a reemplazar en esa fórmula n por k más 1 y nos va a quedar k más 1 factorial menos 1. Obviamente k más 1 es lo mismo que k más 2, así que lo que debería suceder es que al sumar k más 1 números, el resultado que se obtuviera debería ser k más 2 factorial menos 1, y eso es lo que pretendemos probar. ¿Cómo hacemos? Nuevamente vamos a tomar el primer miembro de esta última expresión, que es la que hay que probar, y vamos a escribir 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más puntos suspensivos más k por k factorial más k más 1 por k más 1 factorial. Bien, toda esta parte que estamos señalando ya habíamos admitido verdadero que era igual a k más 1 factorial menos 1. Así que entonces vamos a reemplazar todo esto por k más 1 factorial menos 1 y nos queda lo siguiente: k más 1 factorial menos 1 más el último término, que es k más 1 por k más 1 factorial. Bien, notemos que nos quedaron ahora 3 términos y 2 de ellos, el primero y el tercero, tienen un factor común que es k más 1 factorial. Así que vamos a sacar como factor común ese k más 1 factorial entre el primer y tercer término. Entonces obtenemos lo siguiente: k más 1 factorial por, y entre paréntesis, 1 más k más 1. Pero además tenemos que escribir el menos 1
que había quedado sin considerar para el factor común. Bien, esto nos queda k más 1 factorial y 1 más k más 1 nos queda k más 2 y agregamos el menos 1. Pero recuerden que si a k más 1 factorial lo multiplicamos por el siguiente, entonces esta expresión es lo mismo que el factorial de ese siguiente. O sea que k más 1 factorial por k más 2 es en definitiva k más 2 factorial. Esto es una propiedad del factorial de un número. Agregamos el menos 1 y acá lo tenemos. Hemos llegado a probar que efectivamente para n igual a k más 1, la fórmula esta que tenemos como proposición para demostrar también sirve porque llegamos a lo que queríamos. Así que entonces esto queda demostrado para cualquier valor de n. Vamos a pasar ahora a este siguiente ejercicio que cambia un poquito la forma de los que veníamos haciendo, que hasta ahora eran casi todos sumatorias. En este caso hay que demostrar que el número dado por la expresión 7 a la n menos 1 siempre resulta un múltiplo de 6 para cualquier número natural n. Bien, nuevamente lo primero que vamos a hacer es considerar un caso particular. Repito que esto no es parte de la demostración, sino que es una herramienta que les doy para que comprendan en qué consiste el ejercicio. Si reemplazamos, por ejemplo, la n por 5 en la expresión 7 a la n menos 1, tenemos que nos queda 7 a la 5 menos 1. Como 7 a la 5 es 16.807 y a esto le restamos 1, obtenemos 16.806. Ahora bien, el número 16.806 se puede escribir como 6 por 2801. Y como lo pude escribir de la forma 6 por un número natural, entonces es cierto que este número es múltiplo de 6, porque se pudo escribir como 6 por otro número natural. Bien, pero repito, esto que hemos hecho es únicamente para entender de qué se trata esta propiedad que estamos viendo y a continuación lo vamos a demostrar para cualquier número natural n. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero me voy a fijar si esto se verifica para n igual a 1. Entonces vamos a reemplazar la n por 1. Obtenemos 7 a la 1 menos 1. Esto, bueno, claramente es 7 menos 1. Esta resta me da como resultado 6. Y por supuesto que 6 es múltiplo de sí mismo, o sea, es múltiplo de 6. Y a esto lo vamos a expresar como 6 con un puntito arriba. Esta es la forma de decir que es múltiplo de 6. Así que entonces, para el valor n igual a 1, esta proposición resulta verdadera. Vamos a la segunda parte del ejercicio, como hacemos siempre. Vamos a asumir que si n es igual a k, esto también va a ser verdadero. Entonces vamos a reemplazar la n por k y tenemos 7 a la k menos 1. Y vamos a escribir que este número es múltiplo de 6. Pero esto lo vamos a dar por válido. Bien, la cuestión ahora es que a partir de esto, a lo cual lo hemos dado por válido, tenemos que demostrar que si yo reemplazo n por k más 1, también se cumple la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que demostrar es que si reemplazo la n por k más 1, es decir, 7 a la k más 1 menos 1, este número que se obtiene también es un múltiplo del número 6. Y recuerden que a esto lo tenemos que hacer a partir de la información que dimos como válida en el inciso anterior cuando tomamos n igual a k. Así que vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tomar la expresión 7 a la k más 1 menos 1, la vamos a escribir. Y ahora pensemos lo siguiente. Por propiedad de la potencia, la expresión 7 a la k más 1
puede escribirse como 7 a la k por 7. Luego agrego el menos 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, esto se basa, por supuesto, en la propiedad del producto de potencias de igual base que nosotros solemos aplicar al revés, en el sentido inverso. Pero bueno, la propiedad es válida en ambos sentidos. Bien, como 7 a la k por 7 es lo mismo que 7 por 7 a la k, vamos a escribirlo de esa forma y va a quedar esto igual a 7 por 7 a la k menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es volver a copiar esta expresión. Voy a escribir 7 por 7 a la k menos 1. Y lo que voy a hacer es restar un número 6 y sumar un número 6 para no modificar la expresión. De esta forma estaría sumando un 0 y hacer esto me sirve. Ya vamos a ver por qué. Vamos a agrupar el segundo y el tercer término, mejor dicho, vamos a operar entre ellos, y esto me va a quedar de la forma 7 por 7 a la k menos 7, noten que eso fue la suma entre menos 1 y menos 6, y después coloco el más 6. Ahora bien, entre el primer término y el segundo, es decir, entre 7 por 7 a la k y 7, o menos 7, tenemos como factor común 7. Así que lo voy a sacar como factor común y voy a escribir 7 por 7 a la k menos 1 más 6. Y acá es cuando utilizamos la hipótesis que obtuvimos en el punto anterior. Habíamos dado por válido que la expresión 7 a la k menos 1 era efectivamente un múltiplo de 6. Con lo cual, a esto que tenemos hasta ahora, podemos escribirlo como 7 por un múltiplo de 6. Y a esto le vamos a sumar un 6. Y ahora noten lo que nos quedó. 7 por un múltiplo de 6, que efectivamente me va a dar otro múltiplo de 6. Si a ese número le sumamos el número 6, el resultado final también va a ser un múltiplo de 6. Con lo cual, hemos probado lo que queríamos probar, que 7 a la k más 1 menos 1 también es un múltiplo de 6. Y esto es muy importante que lo noten, lo pudimos hacer a partir de haber considerado válida la afirmación para n igual a k. Así que entonces, para k más 1 también se verifica y luego podemos decir por el principio de inducción que queda demostrado para cualquier n natural. Bien, vamos a comenzar con este nuevo ejercicio en el cual se nos está pidiendo lo siguiente. Demostrar que la expresión 5 a la n siempre es mayor o a lo sumo igual a la suma 2 a la n más 3 a la n para cualquier número n natural. Bien, como venimos haciendo en los casos anteriores, vamos a tomar un valor particular de n para mostrar a qué se refiere esto, aunque creo que este está muy sencillo de entender. Vamos a reemplazar la n por 5 en el primer miembro de la desigualdad, es decir, nos queda 5 a la 5, que nos da como resultado 3125. Y ahora vamos a reemplazar la n en el segundo miembro de la desigualdad y nos queda 2 a la 5 más 3 a la 5, que equivale a 32 más 243, que nos da 275. Bueno, puede comprobarse para este caso en el que n vale 5 que el número 3125 claramente es mayor que el número 275. Lo que vamos a hacer ahora es comprobarlo para cualquier número natural. Entonces vamos a aplicar el principio de inducción y vamos a comenzar haciéndolo para el caso en el que n valga 1. Entonces, si reemplazamos en el primer miembro tenemos 5 a la 1, lo cual nos da como resultado 5. Si reemplazamos en el segundo miembro de la desigualdad, tenemos 2 a la 1 más 3 a la 1,
lo cual nos da como resultado 5 también. Entonces notemos que se cumple la desigualdad propuesta porque nos decía que 5 a la 1 tenía que ser mayor o igual que 2 a la 1 más 3 a la 1. En este caso se está cumpliendo la parte del igual. Con lo cual para n igual a 1 se cumple, es verdadero. Vamos ahora a tomar n igual a k y vamos a admitir como válido que la expresión 5 a la k es mayor o igual que la expresión 2 a la k más 3 a la k. Nuevamente, a esto lo vamos a dar como válido y vamos a tratar de demostrar que la expresión 5 a la n mayor o igual que 2 a la n más 3 a la n también sirve para el caso en que n valga k más 1. ¿Y qué debería suceder si yo quisiera que sea válida para n igual a k más 1? Bueno, que reemplazando la n por k más 1 se verifique esa desigualdad. Es decir que 5 a la k más 1 sea mayor o igual que 2 a la k más 1 más 3 a la k más 1. Esto es lo que yo debería probar si se cumple a partir de lo que yo considere como válido para n igual a k. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer miembro de la desigualdad, que es 5 a la k más 1. Y notemos que 5 a la k más 1, descomponiéndolo como el producto entre dos potencias de base 5, se puede escribir como 5 por 5 a la k. Ahora bien, cuando n valía k, dimos como válido que 5 a la k era mayor o igual que 2 a la k más 3 a la k. Por lo tanto, 5 por 5 a la k va a ser mayor o igual que 5 por 2 a la k más 3 a la k. Porque notemos que tenemos dos productos, de los dos productos un factor coincide y con el otro sabemos que hay una relación de desigualdad que habíamos admitido como válida. Bien, entonces tenemos que 5 por 5 a la k es mayor o igual que 5 por 2 a la k más 3 a la k. Ahora, esta última expresión es igual, distribuyendo este 5 a lo que está sumando, a 5 por 2 a la k más 5 por 3 a la k. Pero, como el número 5 es mayor que el número 2 y el número 5 también es mayor que el número 3, sabemos que esta última expresión que me quedó es mayor o igual que 2 por 2 a la k más 3 por 3 a la k. Comparen las expresiones para que se convenzan de esto. Esta desigualdad se da porque el número 5 que estamos señalando es mayor que este 2 y este 5 es mayor que este 3 y el resto de la expresión es idéntica. Entonces es cierto que lo de la izquierda va a ser mayor o igual que lo de la derecha. Ahora, en la última expresión obtenida, 2 por 2 a la k se puede escribir como 2 a la k más 1, mientras que 3 por 3 a la k se puede escribir como 3 a la k más 1. Comparando la cadena de la desigualdad, resulta que la expresión 5 a la x más 1 resulta mayor o igual que 2 a la k más 1 más 3 a la k más 1. Con lo cual hemos probado que esta propiedad también se cumple para el caso en que n vale k más 1 y lo hemos demostrado por lo tanto para cualquier n natural y con esto el ejercicio queda cerrado. Continuemos ahora con este ejercicio en el cual se nos pide lo siguiente. Probar que el número combinatorio n sobre 0 más el número combinatorio n sobre 1 más el número combinatorio n sobre 2 más y así sucesivamente hasta llegar al número combinatorio n sobre n da como resultado la expresión 2 a la n para cualquier número n natural. En primer lugar, claramente tenés que estar familiarizado con lo que es el combinatorio de un número.
te recomiendo que repases esa cuestión, pero te recuerdo básicamente que el número combinatorio de la forma A sobre B se define como el cociente entre A factorial dividido B factorial por A menos B factorial. Así que dicho eso, vamos a comenzar con este ejercicio. Vamos a probar, como hacemos siempre, la propiedad para un valor particular. En este caso vamos a tomar n igual a 3, así no hacemos demasiadas sumas. Entonces lo que vamos a considerar es la suma de los siguientes 4 números combinatorios. 3 sobre 0, más 3 sobre 1, más 3 sobre 2, más 3 sobre 3. Estos números combinatorios valen 1, 3, 3 y 1. Los podés calcular aplicando la fórmula que te expliqué anteriormente, o de hecho lo podés calcular utilizando una calculadora. Si contás con la posibilidad de tener una calculadora científica, hay una tecla que se llama NCR, con la cual podés calcular este tipo de números que son los números combinatorios. Bien, tenemos la suma entonces 1 más 3 más 3 más 1, que vale 8. Eso es lo que nos dice el primer miembro de la igualdad, digamos, si queremos resolverlo de forma manual. Ahora, sin embargo, esta propiedad nos está diciendo que esta suma se puede obtener reemplazando la n, o sea, 3 en este caso, en la expresión 2 a la n. Noten que si hacemos 2 elevado a la 3 obtenemos 8 y con ello hemos verificado la igualdad que ocurre para el caso de n igual a 3. Pero bueno, como siempre, ahora hay que comprobarlo para cualquier valor de n y lo vamos a hacer utilizando el método de inducción. Vamos a comenzar haciéndolo para n igual a 1 y entonces en ese caso tendremos el número 1 sobre 0 más 1 sobre 1. Estos dos números combinatorios valen 1, así que entonces nos queda 1 más 1, que es igual a 2. Por otro lado, si reemplazamos en la expresión 2 a la n por 1, obtenemos 2 a la 1, que también nos da 2. Y bueno, hemos llegado a probar que para n igual a 1, esta expresión que se nos muestra originalmente en la consigna es válida. Vamos ahora a reemplazar por un número n igual a k genérico y vamos a utilizar la fórmula que se nos da y la vamos a considerar válida. Entonces vamos a escribir que hacer k sobre 0 más k sobre 1 más k sobre 2 más puntos suspensivos más k sobre k nos da como resultado 2 a la k. Y esto para nosotros, repito, va a ser algo que vamos a considerar verdadero. Entonces, ahora como siempre, nos tenemos que preguntar si esta propiedad también es válida cuando n valga k más 1. Así que entonces, si es válida para n igual a k más 1, ¿qué debería suceder? Bueno, debería suceder que k más 1 sobre 0 más k más 1 sobre 1 más k más 1 sobre 2 más puntos suspensivos más k más 1 sobre k más k más 1 sobre k más 1, y con esto hemos llegado al último número, que es el que tiene igual numerador y denominador, nos da como resultado 2 elevado a la k más 1. Así que entonces, utilizando la igualdad que consideramos válida cuando n vale k, tenemos que ver si podemos llegar a probar esto último que nos hemos propuesto. Vamos a hacer como hacemos habitualmente, tomamos el primer miembro de esta última igualdad y la vamos a volver a escribir. Entonces tenemos k más 1 sobre 0 más
k más 1 sobre 1 más k más 1 sobre 2 más puntos suspensivos más k más 1 sobre k más el último término que es k más 1 sobre k más 1. Y para operar a continuación tenemos que conocer bastante de propiedades de números combinatorios. Por ejemplo, una de las propiedades que tenemos que conocer consiste en lo siguiente. Cuando tengo un número combinatorio que tiene denominador 0, el valor de ese número siempre es 1, con lo cual el primer término de toda esta suma vale 1. También, cuando tengo un número combinatorio que tiene igual numerador y denominador, su valor es 1, con lo cual el último término de toda esta suma también vale 1. Ahora, otra propiedad que vamos a escribir por acá por el costado que tienen los números combinatorios es la siguiente. Si tengo dos números combinatorios que tienen el mismo numerador, como por ejemplo acá colocamos el valor A, y resulta que sus denominadores difieren en una unidad, por ejemplo que el de uno sea B y del otro sea B más 1, la suma de ellos es un número combinatorio que tiene como numerador un valor que es una unidad mayor al numerador de los originales, es decir, A más 1, y como denominador al mayor de los denominadores de los números que se sumaron, es decir, B más 1. Con esta propiedad, por ejemplo, al número k más 1 sobre 1, que es el segundo término de la expresión, lo vamos a poder escribir como k sobre 0 más k sobre 1. Noten que hemos descompuesto a este número en la suma de dos números combinatorios cuyos numeradores son una unidad menor que k más 1 y cuyos denominadores uno vale 0 y otro vale 1. Aplicando la misma propiedad, podemos descomponer al número k más 1 sobre 2 en la suma de los números combinatorios k sobre 1, k sobre 2. Continuamos con todo este procedimiento hasta llegar a descomponer el penúltimo número combinatorio de la suma, es decir, k más 1 sobre k, que lo vamos a descomponer como la suma entre los combinatorios k sobre k menos 1 y k sobre k. Entonces, ahora tenemos el siguiente panorama. Lo anterior nos queda expresado 1 más k sobre 0 más k sobre 1 más k sobre 1 más k sobre 2 más vamos a colocar puntos suspensivos, pero tengamos en cuenta que en estos puntos suspensivos representan, un nuevo k sobre 2, k sobre 3, más k sobre 3, más k sobre 4, más k sobre 4, etc. Más k sobre k menos 1, más k sobre k más 1. Ahora observemos en esta nueva forma de haber escrito a la suma anterior que el número 1, que está en la primera posición de la suma, el primer término, por propiedad de los números combinatorios, puede reescribirse como k sobre 0. Y de la misma manera, el último 1, y usando la misma propiedad, puede escribirse como k sobre k. Entonces obtenemos la siguiente expresión: k sobre 0 más k sobre 0 más k sobre 1 más k sobre 1 más k sobre 2 más etcétera más k sobre k menos 1 más k sobre k más k sobre k. Notemos que cada uno de los términos de esta suma se repite dos veces, con lo cual
a esto último lo podemos expresar como 2 por la siguiente suma, k sobre 0 más k sobre 1 más, etcétera, más k sobre k. Pero ahora, esto que nos quedó entre corchetes, por lo que habíamos supuesto como válido cuando n era igual a k, todo esto vale 2 a la k, con lo cual esto nos queda como 2 por 2 a la k, y aplicando nuevamente propiedades de la potencia, esto es lo mismo que 2 a la k más 1. Con esto hemos demostrado lo que queríamos y entonces la propiedad se cumple para cualquier n natural. Bueno, vamos a pasar ahora a este ejercicio que es un ejercicio de índole más geométrico y que nos pide lo siguiente: probar que el número de diagonales de un polígono convexo que tiene n lados está dado por la siguiente cantidad, a la cual vamos a llamar d, n por n menos 3 dividido 2. Para entender un poco mejor primero la propiedad, como venimos haciendo con los ejercicios anteriores, vamos a verificarla para el caso en el que n valga 6. Entonces tenemos que pensar, por supuesto, el polígono convexo que tenga 6 lados. Estamos hablando del hexágono. Así que vamos a dibujar un hexágono y vamos a marcar en él con paciencia sus diagonales. Entonces tenemos la siguiente cantidad de diagonales en un hexágono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir que un hexágono, si lo hacemos en forma manual, es decir, dibujándolo, marcando sus diagonales y contándolas, sabemos que hay 9 de ellas. Por otro lado, si utilizamos la fórmula que nos está mencionando el problema, vamos a reemplazar en la expresión n por n menos 3 dividido 2 a la n por 6, que es la cantidad de lados que tiene un hexágono. Entonces nos quedará lo siguiente: d igual a 6 por 6 menos 3 y todo eso dividido 2. Bueno, como 6 menos 3 es 3, nos va a quedar 6 por 3 dividido 2. Y como 6 por 3 es 18, al dividirlo por 2 nos queda 9. Y con esto hemos comprobado que para este caso particular se cumple. Y ahora tenemos que demostrarlo para cualquier número n natural. Pero en comparación a los ejercicios anteriores, en este caso tenemos una diferencia. Cuando hablamos del principio de inducción, yo había mencionado que la propiedad que estamos tratando de demostrar se debía verificar para cualquier n natural y había hecho la aclaración o para un subconjunto del conjunto de los naturales. Bueno, este es el caso del que estábamos hablando, porque si ustedes analizan este problema, este tiene sentido a partir de n igual a 3. Porque la cantidad mínima de lados que necesitamos para poder dibujar un polígono es 3 y se refiere, por supuesto, al caso del triángulo. Entonces, acá algunos autores suelen realizar una distinción entre lo que se conoce como principio de inducción completa o simplemente principio de inducción, siendo los primeros para el caso en el que se demuestre para todo el conjunto de los números naturales, es decir, a partir del 1. Así que nosotros estaríamos aplicando acá el caso del principio de inducción, porque lo vamos a hacer a partir de n igual a 3. Entonces lo vamos a probar para n igual a 3. Vamos a dibujar la figura que tiene 3 lados, que ustedes saben que es un triángulo, y cuando queremos marcar sus diagonales, como todos los vértices del triángulo son consecutivos entre sí, por supuesto que no hay diagonales, así que vamos a decir que esta cantidad es 0. El triángulo tiene 0 diagonales. Por otro lado, vamos a aplicar la fórmula y vamos a reemplazar la n por 3 en ella. Entonces vamos a obtener lo siguiente: d igual a 3 por 3 menos 3 dividido 2. La resta 3 menos 3 vale 0, así que esto nos va a quedar 3 por 0 dividido 2 y el resultado que se obtiene es 0. Como se puede observar,
esta propiedad es válida para el número que está en la primera posición, que en este caso es 3. Con lo cual esto es verdadero. Vamos a asumir ahora que si tenemos un polígono que tiene k lados, como el que estamos dibujando, y no lo vamos a cerrar porque justamente al decir que tiene k lados, vamos a dar la idea que este k puede ser cualquier valor natural, mayor o igual que 3, y entonces vamos a proceder a trazar sus diagonales. Pero vamos a asumir directamente, recuerden que para el lugar n igual a k, nosotros damos como válida la propiedad, que este polígono de k lados tiene la siguiente cantidad de diagonales: d igual a k por k menos 3 dividido 2. Repito, esto lo consideramos válido. Entonces ahora nos vamos a preguntar qué debería suceder si nos guiáramos por esta fórmula para el caso en que n valiera k más 1. Bueno, teóricamente deberíamos probar que la cantidad de diagonales de un polígono que tiene k más 1 lados también sigue esta fórmula. Es decir, que la cantidad de diagonales debería ser d igual a k más 1 por k más 1 menos 3 y todo eso dividido 2. Vamos a trabajar el segundo factor que tenemos en el numerador, k más 1 menos 3, y esto nos va a quedar en forma reducida como k más 1 por k menos 2 dividido 2. La cuestión es entonces que a partir de haber considerado válido que la fórmula se cumple para n igual a k, tenemos que probar que la fórmula se cumple para n igual a k más 1. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a tomar el polígono que habíamos dibujado y que tenía k lados y le vamos a agregar un lado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a partir el lado que se está indicando en este momento en dos lados y entonces ahí estaríamos agregando un lado más. Es decir, vamos a buscar un nuevo vértice en uno de los lados. Bien, este polígono que se muestra ahora tiene k más 1 lados. Y cada vez que se agrega un vértice a un polígono, la cantidad de diagonales que se agregan es igual a la cantidad de lados que tiene el polígono, es decir, k más 1, pero restándole 2. ¿Por qué le restamos 2? Porque obviamente no contamos a sus dos vértices consecutivos. Es decir, la cantidad de diagonales que agregamos es k más 1 menos 2. Es decir, k menos 1. Esa es la cantidad nueva de diagonales que se agregan cuando agregamos un vértice más al polígono original. Con lo cual, usando la información que teníamos cuando n valía k, la cantidad de diagonales en ese caso era k por k menos 3 dividido 2. Vamos a tomar este número, k por k menos 3 dividido 2, y le vamos a sumar la cantidad de diagonales que se agregaron al haber agregado un vértice. Es decir, le vamos a sumar k menos 1. Vamos a trabajar algebraicamente esto, vamos a resolver esta suma de fracciones, sacamos como común denominador el número 2, hacemos 2 dividido 2, 1, por el numerador k por k menos 3, nos queda k por k menos 3, más 2 dividido 1, que me da 2, por k más 1, lo ponemos en el numerador y nos queda 2 por k menos 1. Ahora vamos a trabajar el numerador. Podemos aplicar las propiedades distributivas correspondientes y tenemos k cuadrado menos 3k más 2k menos 2 y todo esto dividido 2. Bien, vamos a reducir un poco la expresión que quedó en el numerador y esto es lo mismo que k cuadrado menos k menos 2 y todo esto dividido 2. Ahora vamos a factorizar la expresión que tenemos en el numerador. Una forma, por ejemplo, sería buscando cuáles son sus raíces y entonces lo podemos escribir de la forma k más 1 por k menos 2 dividido 2.
Si comparamos con aquel resultado al cual queríamos arribar, vemos efectivamente que hemos demostrado que si el polígono tiene k más 1 lados, entonces la cantidad de diagonales que tiene el mismo también se pueden calcular utilizando esta fórmula. Y por lo tanto lo hemos demostrado para cualquier n natural mayor o igual que 3 y el ejercicio queda terminado. Vamos a pasar ahora a este siguiente ejercicio en el que se nos pide demostrar que la suma de todas las expresiones de la forma x a la y, considerando y desde 0 hasta un número n que elijamos, es lo mismo que 1 menos x a la n más 1, es decir, al último número tomado, dividido 1 menos x. Y que esto se cumple para cualquier n natural, pero también incluimos al 0. Vamos a probar entonces primero la propiedad para los dos primeros elementos, es decir, para n igual a 1, haciendo lo que hacemos siempre como para ver en qué consiste esta expresión. Entonces, si tomamos el primer miembro de la igualdad y estamos diciendo que consideramos n igual a 1, entonces vamos a llegar a la expresión x a la 0 más x a la 1. Asumiendo que el número x es un número positivo, entonces esto nos queda 1 más x. Por otro lado, si lo reemplazamos en el segundo miembro de la igualdad, tomando n igual a 1, nos quedará lo siguiente: 1 menos x a la 1 más 1, que es 2, o sea 1 menos x cuadrado, todo sobre 1 menos x. En el numerador podemos aplicar diferencia de cuadrados y esto se puede escribir como 1 menos x por 1 más x. Y si dividimos todo por 1 menos x, noten que podemos simplificar 1 menos x con 1 menos x, por supuesto esto siempre y cuando x sea distinto de 1, y llegamos a la expresión 1 más x. Así que, habiéndolo hecho por el primer miembro de la igualdad, es decir, por la sumatoria, o haciéndolo por el segundo miembro de la igualdad, es decir, por esa división en donde solamente utilizamos el último valor de n tomado, hemos observado que llegamos a la misma expresión y ahora lo vamos a demostrar para cualquier número n natural, también incluyendo al 0. Lo probamos para el que está en la primera posición, que es n igual a 0, y en ese caso, haciéndolo por lo que nos dice el miembro de la izquierda, nos quedaría x a la 0 y no tenemos nada más para sumarle, así que directamente sería eso, y eso es en la generalidad igual a 1. Si lo hacemos por el segundo miembro de la igualdad, tenemos que reemplazar la n por 0 y tenemos 1 menos x a la 0 más 1, que es 1, dividido 1 menos x. Bien, para el caso nuevamente en que x sea distinto de 1, estas dos expresiones, numerador con denominador, se pueden simplificar y llegamos al resultado 1. Con lo cual, observamos que llegamos al mismo resultado, así que esta proposición para n igual a 0 es válida, es verdadera. Vamos a asumir ahora que la proposición también es válida cuando n vale k, así que vamos a escribir la sumatoria desarrollada como suma hasta llegar a n igual a k. Entonces esto nos queda 1 más x a la 1 más x cuadrado más puntos suspensivos más x a la k. Y vamos a admitir que esta suma es igual a reemplazar la n por k en la expresión 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Así que nos va a quedar igual a 1 menos x a la k más 1 sobre 1 menos x. A esta expresión, que es nuestra hipótesis de inducción, la vamos a considerar válida. Entonces vamos a ver ahora si esta igualdad se cumple también para el caso en que n valga k más 1. ¿Y qué debería pasar para que se verifique? Bueno, que si desarrollo la sumatoria llegando la y hasta k más 1, me da lo mismo que reemplazar
la n por k más 1 en la expresión del segundo miembro. Es decir, deberíamos probar que 1 más x a la 1 más x cuadrado más puntos suspensivos más x a la k y más x a la k más 1, le estamos agregando el último término, es igual a 1 menos x elevado a la k más 1 más 1. Y todo eso dividido por 1 menos x. Es decir, que esto es igual a 1 menos x elevado a la k más 2, todo dividido 1 menos x. Así que, como ya hemos hecho en algunos ejercicios en donde hemos visto expresiones de sumatoria, vamos a tomar el primer miembro, 1 más x a la 1 más x cuadrado más puntos suspensivos más x a la k más x a la k más 1 y utilizando la hipótesis de inducción, es decir, lo que consideramos válido para n igual a k, podemos reemplazar todo esto que se está señalando por 1 menos x a la k más 1 dividido 1 menos x. Y ahora le vamos a agregar el último término sumando, es decir, más x a la k más 1. Nuevamente vamos a realizar un trabajo algebraico y vamos a tomar como común denominador entre estos dos términos el valor 1 menos x. Hacemos 1 menos x dividido 1 menos x por el numerador de la primera fracción y obtenemos 1 menos x a la k más 1. Y ahora lo que vamos a hacer es más 1 menos x dividido 1, que nos queda 1 menos x, y lo multiplicamos por x a la k más 1. Así que nos queda 1 menos x por x a la k más 1. Lo que vamos a hacer ahora en un siguiente paso es realizar propiedad distributiva en el tercer término que nos quedó en el numerador y tenemos lo siguiente: 1 menos x a la k más 1 más x a la k más 1 menos x por x a la k más 1. Y todo eso sobre la expresión 1 menos x. Notemos que en el numerador podemos cancelar el segundo y el tercer término, y en el cuarto término la primera x que aparece está elevada a la 1 y tenemos un producto de potencias de igual base, con lo cual podemos expresar a x por x a la k más 1 como x a la 1 más k más 1, lo cual por supuesto es lo mismo que x a la k más 2. Así que finalmente llegamos a lo siguiente: 1 menos x a la k más 2, todo dividido 1 menos x. Comparemos con aquello a lo que queríamos llegar, lo hemos llegado a demostrar y entonces la propiedad es válida para todo n perteneciente al conjunto de los naturales, incluyendo también al 0. Pasemos ahora a este nuevo ejercicio. Este es distinto, muy distinto a los anteriores, porque utilizamos una expresión similar a la sumatoria, pero no es una sumatoria, sino que en este caso se trata de una multiplicatoria. La multiplicatoria es un resumen de productos, para escribirlo en una forma sencilla, y el símbolo que se utiliza es el símbolo de la letra pi en forma mayúscula, como se está viendo en la pantalla. Tenemos que probar que la multiplicación de las expresiones coseno de 2 a la k por alfa, considerando k desde 0 hasta n, es lo mismo que el seno de 2 a la n más 1 por alfa dividido 2 a la n más 1 por el seno de alfa, siempre y cuando el seno de alfa no sea el número 0. Bueno, para convencernos de esta propiedad, vamos a probar primero la propiedad para los tres primeros elementos, es decir, considerando n igual a 2.
Y vamos a tomar un ángulo en particular para mostrar que la propiedad se cumple y vamos a tomar, por ejemplo, el ángulo alfa que vale 30 grados y lo podemos usar porque su seno no es 0. Entonces, lo que nos está diciendo esta propiedad es lo siguiente. Tomamos la expresión 2 a la k por alfa y a eso le vamos a calcular su coseno. Por ejemplo, como empezamos con k igual a 0, nos quedaría como argumento del coseno 2 a la 0 por 30 grados, que es el ángulo que estamos usando. Bueno, a eso le vamos a agregar su coseno. Así que nos queda el coseno de 2 a la 0 por 30 grados. Ahora lo vamos a reemplazar para k igual a 1 y en ese caso nos quedará 2 a la 1 por 30 grados como argumento y a eso le vamos a calcular el coseno. Y ahora lo vamos a hacer para el último valor que puede tomar k, que es el de n, que para nuestro caso era 2, así que nos queda como argumento 2 a la 2 por 30 grados y a eso le vamos a calcular el coseno. Bueno, ya lo hemos hecho para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2. Vamos a usar lo que nos dice el símbolo multiplicatoria y vamos a multiplicar estos tres valores. Así que entonces nos queda el coseno de 2 a la 0 por 30 grados por el coseno de 2 a la 1 por 30 grados por el coseno de 2 a la 2 por 30 grados. Bien, el primer factor es lo mismo que el coseno de 30 grados, porque 2 a la 0 vale 1, así que escribimos coseno de 30 grados. El segundo factor es lo mismo que el coseno de 60 grados, porque 2 a la 1 vale 2, así que multiplicamos por el coseno de 60 grados. Y el tercer factor es el coseno de 120 grados, porque nos queda 2 a la 2, 4 por 30, 120, así que multiplicamos por el coseno de 120 grados. El coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2, así que lo vamos a escribir por el coseno de 60 grados es igual a 1/2, así que lo escribimos en el producto. Y el coseno de 120 grados es igual a menos 1/2, así que escribimos por el valor menos 1/2. Resolvemos el producto raíz de 3 dividido 2 por 1/2 por menos 1/2 y obtenemos por esta vía el valor menos raíz cuadrada de 3 dividido 8. Ahora lo que vamos a hacer es probar que para este caso, en el caso en que n valga 2, se verifica si lo reemplazáramos en la expresión que se muestra en el segundo miembro en el enunciado. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el seno de 2 elevado, y en lugar de escribir n más 1, escribimos 2 más 1 por 30 grados, que es el ángulo que estamos tomando como ejemplo. Y a todo esto lo vamos a dividir por 2 elevado a la, en lugar de n más 1, escribimos 2 más 1 por el seno de 30 grados. En el argumento del numerador nos queda el seno de 2 al cubo, que es 8, por 30 grados. Es decir, nos queda el seno de 240 grados. Vamos a dividir ese valor por 2 al cubo, que es 8, por el seno de 30 grados. Ahora, como el seno de 240 grados es menos la raíz cuadrada de 3 dividido 2, lo vamos a escribir, ponemos dividido 8 por el seno de 30 grados, que es 1/2. Bien, esta división nos da como resultado menos la raíz cuadrada de 3 dividido 8 y, como pueden notar, lo hemos probado. Es decir, para el caso en que n valga 2, haciéndolo como una multiplicación de 3 factores o haciéndolo como la división que nos indica el segundo miembro de la igualdad, llegamos al mismo resultado. Bueno, vamos a probarlo entonces para cualquier número n natural y en este caso también estamos incluyendo al número 0. Si n vale 0,
0 es el valor que alcanza k y n, entonces no vamos a tener factores para multiplicar. Lo mismo que pasaba con la sumatoria. Así que reemplazamos la k por 0, nos queda 2 a la 0 por alfa como argumento, y luego le aplicamos el coseno. Es decir, llegamos al valor coseno de alfa. Haciéndolo ahora en el segundo miembro de la igualdad, vamos a reemplazar seno de 2 a la 0 más 1 por alfa, dividido 2 a la 0 más 1 por el seno de alfa. En el numerador obtenemos el seno de 2 alfa. Y en el denominador obtenemos 2 por el seno de alfa. Y acá tenemos que recordar una identidad trigonométrica, la que se conoce como seno del ángulo doble. Recordemos que el seno del doble del ángulo x, es decir, el seno de 2x, es igual siempre, para cualquier ángulo, a 2 por el seno de x por el coseno de x. Es decir, al producto entre 2 y el seno y el coseno del ángulo mitad al cual se le calculó el seno en el primer miembro. Entonces, la expresión seno de 2 alfa a la que habíamos arribado puede escribirse utilizando esta identidad trigonométrica como 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. Como en el denominador tenemos 2 por seno de alfa, vamos a simplificar los 2 y las expresiones seno de alfa, cosa que podemos hacer porque pedíamos que seno de alfa sea distinto de 0, y llegamos a coseno de alfa. Es decir, hemos probado que para n igual a 0, este enunciado es verdadero. Lo que vamos a hacer ahora es darlo como válido cuando n vale k, y entonces vamos a reemplazar en la multiplicatoria como valor máximo un valor genérico k, que no debe confundirse con el k que arrastra en la multiplicatoria desde 0 hasta ese valor n que ahora toma el valor k. Así que entonces nos queda coseno de 2 a la 0 por alfa por el coseno de 2 a la 1 por alfa por puntos suspensivos coseno de 2 a la k por alfa. Y vamos a admitir que esto es igual a reemplazar el último valor tomado, que es k, en la expresión que está en el segundo miembro. Es decir, que esto es igual al seno de 2 a la k más 1 por alfa. Todo eso dividido 2 a la k más 1 por el seno de alfa. A esto lo vamos a dar como verdadero. Bien, ¿qué debería suceder entonces para que esta propiedad se cumpliera en el caso en que n valga k más 1? Bueno, en que siguiera la fórmula, ¿no? Que el coseno de 2 a la 0 por alfa por el coseno de 2 a la 1 por alfa por puntos suspensivos por el coseno de 2 a la k por alfa y agregamos por el coseno de 2 a la k más 1 por alfa. Que esto sea igual a el seno de 2 a la k más 1 por alfa dividido 2 a la k más 1 por el seno de alfa. Simplificando esto último, es decir que se iguala al seno de 2 a la k más 2 por alfa dividido 2 a la k más 2 por el seno de alfa. Para probar esto, lo que hay que hacer es tomar el primer miembro y utilizar la hipótesis de inducción, que fue lo que consideramos válido en el caso en que n valga k. Te dejo para que resuelvas este ejercicio y además te menciono que vas a tener que volver a utilizar la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Pero trata de terminarlo y esto queda como práctica para vos.
Vamos a pasar ahora a este ejercicio en el que se nos pide lo siguiente. Sabiendo que la derivada de la función identidad es igual a 1 y que la derivada del producto u por b es igual a la derivada de u por b más u por la derivada de b, probar que la derivada de la función de ley f de x igual a x a la n es igual a f' de x igual a n por x a la n menos 1. Para cualquier n natural, y vamos a considerar como dominio de esta función el conjunto de los reales positivos. Vamos a partir primero considerando n igual a 1 y vamos a probar que verifica la propiedad que se está mostrando. Entonces, si f de x es igual a x a la 1, entonces es lo mismo que x. Como podemos observar en el enunciado, nos aclara sabiendo que la derivada de la función identidad es igual a 1. Así que entonces vamos a utilizar esa información y vamos a decir que la derivada de esta función es aquella que tiene ley f' de x igual a 1. Y si ahora lo hacemos por la fórmula que pretendemos demostrar, lo que tendríamos que hacer es, al ser n igual a 1, la derivada nos va a quedar igual a 1 por x elevado a la 1 menos 1, lo que es igual a 1 por x a la 0. Y como estamos considerando un dominio en los reales positivos, este valor x a la 0 vale 1 y entonces el resultado de esta operación es 1. Con lo cual, como podemos observar, para el valor n igual a 1 se verifica lo planteado. Vamos a asumir entonces que esta propiedad se cumple y es válida para n igual a k. Entonces vamos a decir que si f de x es igual a x a la k, entonces su derivada va a ser la función f' de x igual a k por x a la k menos 1. Y a esto lo vamos a dar como verdadero, como válido. Entonces vamos a ver ahora, nos vamos a preguntar qué debería suceder si n vale k más 1 para que se cumpliera esta misma proposición. Bueno, lo que debería suceder es que si sigue la forma de derivar, la derivada de esta función de la forma f de x igual a x a la k más 1 debería ser la siguiente: f' de x igual a k más 1 por x a la k más 1 menos 1. O lo que es lo mismo, k más 1 por x a la k. Entonces vamos a tomar f de x igual a x a la k más 1 y notemos que a esto lo podemos escribir como x a la k por x. Lo que hemos hecho acá es aplicar propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Ahora se van a dar cuenta por qué esa necesidad de descomponerlo y llevarlo a la expresión x a la k por algo. También en el enunciado se nos aclaraba que teníamos que conocer previamente la regla de la derivada del producto de dos funciones. Así que vamos a aplicar esa regla porque hemos escrito a la función f de x como el producto entre dos funciones. Una que es x a la k y la otra que es la identidad x. Y entonces f' de x se va a calcular de la siguiente forma utilizando esta regla. La derivada de la primera, o sea la derivada de x a la k, por la segunda sin derivar, que es x, más la primera como está, que es x a la k, por la derivada de la segunda, que es 1. Noten ahora que nosotros habíamos admitido como válido que si n valía k, entonces su derivada valía k por x a la k menos 1. Entonces vamos a reemplazar ese primer factor que aparece, x a la k, lo vamos a reemplazar por k por x a la k menos 1 por nuestra hipótesis de inducción.
Luego vamos a agregar la x que estaba multiplicando y luego le vamos a sumar el término x a la k. Notemos que al hacer x a la k menos 1 por x, como se multiplican dos potencias de igual base, los exponentes se suman y entonces nos queda lo mismo que x a la k. Entonces esto nos va a quedar k por x a la k más x a la k. Vamos a sacar factor común x a la k, lo escribimos a la derecha convenientemente y entonces nos queda la expresión k más 1 por x a la k. Como podrán observar, hemos llegado a lo que nos habíamos planteado demostrar. Y entonces hemos probado la propiedad para cualquier número n natural. Este fue el último ejercicio que les traigo para este video, para no hacerlo demasiado extenso. Espero que estos ejercicios te hayan servido. Acordate de suscribirte al canal, me haces un gran favor, y recomendar el video a tus amigos o amigas que lo necesiten. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Chao.